Este mensaje es muy clave y por eso quiero leer este texto, porque es clave para nosotros poder poner un fundamento de lo que va a estar compartiendo en los próximos minutos. Vamos a la palabra de Dios. En Romanos 11, versículo 25 al 32 dice: hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos, que llegue a Cristo. La palabra de Dios quiere que nosotros podamos entender. Hay una versión que dice: para que no sean arrogantes. Y la palabra siempre está confrontando nuestro individualismo, está confrontando nuestro ego, está confrontando nuestra actitud carnal. Algo que ha estado muy presente en este fin de semana de Highlight es que el Espíritu de Dios nos ha dicho: dejen de autoengañarse, porque una cosa es que alguien nos engañe, pero otra muy diferente, el que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Porque va y viene cuando alguien quiere engañarnos, pero que nosotros mismos nos queramos engañar, eso es otra cosa completamente diferente. Y ahí es a donde el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar, a tener la madurez, a tomar la responsabilidad de evaluarnos nosotros mismos, de evaluarnos a la luz de Cristo. Porque, mire, si el pastor te lo dice, suena la cantaleta de la mamá al adolescente. Suena cantaleta. Es difícil para el ser humano aceptar su condición y aceptar las cosas. Obviamente, cuando tienes el carácter de Cristo y hay humildad y hay mansedumbre, las personas son perceptivas a lo que Dios nos quiere hablar y a lo que Dios nos quiere decir. Y hemos aprendido en las últimas semanas, hemos estado orando por eso. Obviamente, toda edificación en amor va a tener un resultado y va a producir fruto en nuestras vidas. Por eso el amor tiene que ser la potencia de todo lo que nosotros hagamos. Si hay amor, vamos a poder entonces caminar a esa plenitud. Pero dice el texto aquí en Romanos 11 que hay cosas que todavía no sabemos que se nos quieren revelar. Por eso este es un tiempo de revelación. En la bitácora está plasmado revelación, porque este año nosotros entendemos en el Señor que Él va a traer claridad a cosas que para nosotros antes no eran importantes, pero ahora empiezan a ser relevantes en nuestra vida espiritual. Y es que hay cosas en nuestro caminar con el Señor que se van desarrollando. No podemos ser los mismos de hace 10 años, de hace 15, no sé hace cuánto usted ha rendido adoración a Jesús, pero debe de haber una evolución espiritual. Todo el tiempo tenemos que estar siendo renovados por Dios, renovados por su palabra, transformados por Él. Y dice que en este tiempo hay cosas que van a venir a revelarse a nuestras vidas. Y qué tremendo como pone en el panorama espiritual directamente a Israel, diciendo y confrontando su corazón, diciendo: se ha puesto terca, pero esa terquedad va hasta cierto tiempo. Esa terquedad no va a ser permanente, no va a ser perpetua. Esa terquedad va a ser hasta que se complete el número. La Biblia dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo sé que en el libro de la vida dice Wilson Andrés Díaz Ospina. Así, todo, con nombre, apellido de papá, apellido de mamá. Está completito. Y estoy convencido que está allí. Lo tremendo es que según este texto podemos deducir que también tenemos un número. Cuando fuimos los hombres de esta casa, hemos ido, cuando fuimos a Legendarios nos asignó un número. Yo me lo sé de memoria. Soy el legendario 27.123 y mi esposa también lo sabe. ¡Au! Claro, que ella camina en unidad conmigo. Entonces, si se me olvida, ya me recuerda. ¿Qué legendario? ¿Qué número es que sos? ¿Qué? A ver si estoy caminando en la integridad y en los principios. Pero saben, el número de legendarios
no es relevante en la tierra, pero el número eterno que se nos fue asignado es muy relevante, porque yo hago parte de los judíos, de los gentiles que se convirtieron a Cristo. Y la Biblia dice que cuando el número de gentiles llegue a la plenitud y vengan a Cristo, entonces vendrá la salvación de Israel. Somos un número. En el cielo hay un número. Yo me imagino un reloj que está contabilizando todo el tiempo, todos los días, las personas que se convierten a Cristo. Porque salvación no solamente debe de haber el domingo, salvación debe de haber todos los días, porque una iglesia entendida es una iglesia que predica la palabra de Dios y lleva a las personas todos los días de la semana a reconocer sus pecados y a aceptar a Cristo en su corazón. Y el Señor está trayendo entendimiento para que haya un mover de evangelistas en la congregación y para que nadie ponga excusas y podamos cumplir ¿con qué? Con la gran comisión. Todos, o sea, todos vamos a tener una oportunidad. Todos vamos a tener momentos donde vamos a poder predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está despertando entre nosotros, que quitemos las excusas y que pongamos en acción lo que Dios quiere y lo que está ardiendo en su corazón. Dice en el versículo 26, y así todo Israel se salvará cuando se complete el número de gentiles que van al Señor. Como dicen las escrituras, un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Dice en el versículo 27, yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. Viene el perdón de Dios y el Señor hace un pacto con todos ellos. Dice, en cuanto a las buenas noticias, está hablando del pueblo judío, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes, que no son judíos, diga, a los gentiles. Eso. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama porque esa fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Versículo 29, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Si Él lo regaló, si Él lo eligió, eso no va a ser quitado. No es quitado. Antes ustedes no quisieron obedecer a Dios, diga, los gentiles. Eso. Pero ahora reciben la compasión de Dios porque los judíos no quieren obedecer. Ahora ellos son desobedientes, diga, los judíos. Y ustedes consiguen compasión. Pero esto sucede para que ellos también consigan la compasión de Dios. O sea, ellos también van a conseguir la compasión, porque Dios es compasivo con todos. En su plan eterno, la compasión de Dios estaba destinada para la humanidad, para todos. Versículo 32, Dios metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia, y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos. Entonces la realidad aquí que nos expresa el libro de Romanos es que Dios hará un pacto y perdonará los pecados del pueblo de Israel. Escrito está. Aunque ellos rechazaron la buena noticia por un tiempo y se hicieron enemigos de Dios, eso me convino a mí. Porque si no hubiera sido por ese rechazo, yo estaría siendo el enemigo de Dios y destituido de su misericordia y de su favor. Pero por su desobediencia, yo pude recibir su gracia. Por eso es que estamos aquí, por eso es que podemos adorar al Señor. Y lo hizo así para tener compasión de todos nosotros, lo hizo así para que por la desobediencia de ellos nosotros seamos movidos a compasión, y de la misma forma lo hizo así por la salvación de todo Israel. Hay algo claro, y es que estamos viviendo la historia moderna de Israel. Israel desde hace ya varios años regresó a la escena mundial con el resurgimiento de Israel como estado político, y sabemos que la palabra de Dios nos advierte claramente que hay un futuro, y para mí es un futuro ya muy cercano, es un futuro actual, donde se va a despertar una hostilidad global en contra de Israel. Es la misma hostilidad que genera la iglesia. Es ese mismo espíritu de anticristo
que va a ir en contra de Israel es el mismo espíritu de anticristo que se va a mover en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Se va a operar en contra de todos nosotros. Entonces, esa hostilidad es real, es global, es hacia Israel, es hacia la ciudad de Jerusalén, y va a llegar un momento donde todas las naciones de la tierra, van a querer destruir Israel. Todos los países, todas las naciones, todos los gobiernos van a quererla destruir. Las personas, los que conocen de ciencias políticas y tienen entendimiento del espíritu, saben que todos los países que se han opuesto a Israel son países en ruinas. Y todos los países que han favorecido a Israel, han reconocido a Israel, son países prósperos. Hay un efecto, porque Dios escogió a Israel. Y todo lo que se opone al gobierno de Dios, pues definitivamente va en un camino de destrucción. Es inevitable, pero va a llegar un momento donde la dureza de corazón de las naciones va a apuntar por completo a la destrucción de Israel. No debemos entonces ignorar, y ese es uno de mis propósitos este día, entiendo que el corazón de Dios quiere establecer eso, es que no ignoremos la tendencia de antisemitismo que hay en el mundo, porque es una tendencia real, es una tendencia intensa y es algo directo. El fondo de todo esto definitivamente es que Satanás quiere exterminar al pueblo judío para que no haya un remanente que prepare un camino de regreso para Jesús. Ese es el plan. Quiere exterminar a todo el pueblo. Entonces, imagínese por un momento en su imaginación espiritual, porque la imaginación no es para pensar cosas malas, los pensamientos es para pensar en las cosas buenas. Imagínese por un momento el remanente de Israel proclamando a Jesús, a Yeshua, como el Mesías que está de regreso, proclamándolo como el Salvador, como el Señor. Y lo más poderoso, increíble de todo esto, es que se está viviendo, ya se empezó a vivir un avivamiento de judíos convertidos a Cristo. Hay un despertar de judíos que se están convirtiendo a Cristo. Hay misioneros en todo Israel predicando la palabra de Dios. Hay algo poderoso que está pasando allá en Israel. Nosotros estamos cerrando hoy 21 días de ayuno y de oración con un grupo de personas que sentimos la carga, la compasión y nos movimos a misericordia por Israel. Hoy estamos cerrando ese ayuno de 21 días, pero hoy, no otro domingo, hoy exactamente es el Pentecostés. Hoy estamos conmemorando esos 40 días que estuvo Jesús entre nosotros después de haber resucitado en la iglesia primitiva, y esos 10 días que completarían los 50 días cuando vino el derramar del Espíritu Santo en el aposento alto. O sea, hoy es que estamos conmemorando eso. Y no es casualidad que Dios esté moviendo a compasión en las naciones a muchas personas a orar por Israel, a orar por ese avivamiento en Israel. Este ayuno, esta oración, más de 5 millones de personas, creemos que pudo llegar hasta 7 millones de personas orando y ayunando por Israel. Nunca en la historia de Israel se había visto un mover de oración por ellos de esta manera, de esta magnitud. Pero no solamente es eso, hoy 28, hay 100 millones de intercesores. La mayoría de ellos están en Medio Oriente, que todo este día lo destinaron para estar orando por el avivamiento en Israel. O sea, hoy hay gente que por tradición, por historia, son enemigos de Israel, que hoy están orando por un avivamiento en Jerusalén. Es histórico. Es muy importante lo que estaba ocurriendo. 100 millones de personas, calculen eso a cuántas naciones representan. La mayoría de ellos fueron musulmanes que ahora confesaron a Cristo, están orando por Israel, fueron sus enemigos siempre, enemigos por tradición, y muchos de ellos no entienden por qué tienen que orar por Israel, pero están yendo por encima de lo que su cultura dice, de lo que la tradición dice, están pasando por encima de lo que ellos mismos entienden y están orando y clamando por Israel.
Porque en Medio Oriente, a falta de predicadores y de misioneros, el mismo Jesús se le está presentando a la gente con vestiduras blancas. Y cuando ese musulmán le dice: ¿y tú quién eres? Él les dice: yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Y el mismo Cristo está evangelizándolos. Y hay millones de personas que se están moviendo porque el cielo se está moviendo a compasión por Israel. Es poderoso todo lo que está pasando. Y dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salva, que el libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Y yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. No va a perdonar una porción, Él va a perdonar todos los pecados. Entonces tenemos un papel en toda esta historia. ¿Cuál es el papel de nuestra generación? Porque si sabemos que somos una pieza en ese rompecabezas, quiere decir que ocupamos un lugar y que debemos de cumplir una función, porque es por elección, Dios nos ha elegido. Qué frustrante es armar un rompecabezas, ¿verdad? Que hay rompecabezas de muchísimas piezas, de más de 1000 piezas, ¿verdad? Hay rompecabezas grandes. Qué frustrante para aquella persona que empieza a hacer el rompecabezas, ya está terminando y le quedó faltando una. O sea, para morirse. O sea, un lado, y que sea del centro de la ficha, del centro, peor. Que sea un extremo, bueno, uno pone un vaso ahí y dice: bueno, ya terminé. Pero en el centro. Y no va a mostrar el rompecabezas. La gente va a decir: si está en el centro, ¿y qué hace ese vaso ahí? Quítalo de ahí para que pueda. No lo puedo quitar, me falta esa ficha. Pero en el plan de Dios, tú encajas perfectamente. Dios cuenta contigo para que su plan se ejecute. Ese es el papel de nuestra generación en todo lo que Dios está haciendo. Quiero decirte este día: Israel lo perdió todo después de la primera venida de Jesús. Israel fue disperso en el antiguo Roma, y por eso en este tiempo nuestro papel es clamar por la restauración del pueblo judío. Cuando todo ese pueblo, cuando los líderes judíos reciban la promesa y la salvación de su Mesías con gozo. Yo he visto videos que llegan, que suben en las redes sociales de rabinos que están predicando a Jesús. Y yo quiero decirles, yo creo por fe que ese mover también va a empezar a impactar nuestra ciudad. Porque yo no sé si usted se ha percatado la cantidad de judíos que hay en nuestra ciudad y en el mundo. Aún estando ya Israel establecido, en el mundo es un pueblo que está disperso. Pero yo creo que este es el tiempo donde va a haber un mover de salvación en el pueblo judío. Va a haber un mover de muchísima salvación de judíos aún en nuestra propia ciudad. Imagínenselos a todos a ellos recibiendo la promesa de Jesús, reconociendo al Cristo de la salvación y estallando y proclamando el gozo de su salvación. La palabra de Dios en Hechos capítulo 3 versículo 21 dice: pero Él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelva a poner en orden todas las cosas. ¿Quién? Jesús. Él debe permanecer allí hasta que se coloque orden. Por eso en este tiempo, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo? Poniendo orden. Hasta que se vuelva a poner orden. Ya Israel es reconocida. Ya Jerusalén es reconocida. Ya muchas de esas palabras y de esas promesas y de esas profecías bíblicas ya vinieron a cumplimiento. Ahora Dios está poniendo en orden su iglesia. Creemos que este es un tiempo donde Dios está poniendo en juicio su iglesia para poderla santificar y para que ésta pueda madurar. Porque Dios quiere que nosotros seamos salvos de nosotros mismos. Que nosotros podamos ver más allá de nuestro epicentro, de nuestro egoísmo, que dejemos de creernos sabelotodos, que dejemos todo autoengaño, que dejemos toda ignorancia y podamos reconocer nuestra necesidad de caminar con un Dios vivo, con un Dios real, que cambie nuestro carácter y que nos pueda alinear, purificar para encajar perfectamente en un plan eterno.
Todas las cosas se tienen que poner en orden. En Hechos 3:21 dice, Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de sus santos profetas. Por eso Dios está llamando a esta generación a que seamos salvos de nosotros mismos para poder colaborar con su plan. Este tiempo es clave, este tiempo es histórico porque nunca antes en la historia de la humanidad, después del ascenso de Jesús, hemos estado tan cerca de la consumación y el cumplimiento de muchas cosas. Israel ha vuelto a ser un estado, una nación. Jerusalén está bajo el liderazgo político y espiritual judío, y el pueblo está siendo alcanzado por una nueva generación con un mensaje de salvación. Millones de guardias y guerreros de oración se están uniendo para clamar, para ayunar por el avivamiento de Jerusalén por primera vez en 1800 años. Por primera vez. Es poderoso. Por eso es que entiendo que debemos de ser guardias y centinelas. Tenemos que ser guardias y centinelas en la iglesia local. Tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros. Tenemos que aprender a discernir, a mirar a las personas, cuál es su actitud, cuál es su postura. Dejó de adorar, dejó de quebrantarse en la presencia, dejó de poner interés, está más enfocada en sus propias cosas, está en el templo pero su corazón no está allí. Está adorando pero no tiene credulidad en su corazón. Está distraído, distraída en cosas banales y no están dándole revelación e importancia a la presencia de Dios en el lugar. Y tenemos que discernir qué corazones están alejados del corazón de Dios y se han ido endureciendo. De la misma forma tenemos que velar y orar por Israel, clamando como guardias y centinelas de una nación que ama a Dios y que Él ha escogido y ha elegido. Porque no es por capricho, es por elección. Si Dios elige hacer algo, Él lo va a hacer, no porque tú quieras, sino porque el cielo quiere. Y lo más lindo de todo esto es que cuando sabemos que Dios nos ha elegido, tenemos la libertad de cooperar o tenemos el albedrío de decir, no, Señor, no, gracias. Y hay muchos que están diciéndole al Señor, no, gracias, muchas gracias. Y están rechazando cosas buenas porque están perdidos en sí mismos. Por eso Dios nos está llamando a un despertar, a reaccionar a su gracia y a su misericordia. No hay tiempo como este donde la iglesia haya estado tan dormida y ensimismada como el que estamos viviendo. No ha habido otro tiempo de tanta frialdad. Y la Biblia lo expresó. La Biblia lo expresa. El amor de muchos se enfriará. Por eso cuando nosotros reaccionemos y veamos que lentamente nos estamos desconectando de la realidad de Dios, tenemos que obligarnos. Tenemos que reaccionar. Tenemos que poner nuestro corazón en una postura hacia el trono de Dios. Y volver a encontrar solamente en él el deleite y el complemento. Hay millones de guardias y guerreros de oración que se han unido para clamar y ayunar por Israel. Isaías 62, 6, 7 dice, he puesto guardia sobre tus murallas. Jerusalén nunca sobre tus murallas, Jerusalén, nunca permanecerán callados todo el día y toda la noche. No se den descanso. Ustedes que se dedican a pedirle al Señor, que no se olvide de sus promesas. No dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. O sea, primero todo el mundo la va a querer destruir. Pero va a llegar un momento donde todo mundo alabará a Jerusalén y va a reconocer que fue elegida. Pero cuando Isaías está profetizando aquí sobre esos guardias, sobre esos centinelas, está hablando de los que estamos tomando nuestro lugar en el plan de Dios.
pero solamente vamos a poder tomar nuestro lugar en el plan de Dios cuando salgamos de nosotros mismos y nos permitamos ser esa ficha en el gran rompecabezas divino. Despojándonos del viejo hombre y dejándonos revestir de la naturaleza de Cristo. Pero sí creo que algunos de ustedes tienen a Dios muy relajado. Yo pienso que algunos de ustedes tienen a Dios en un spa. O sea, Dios se levanta en pantuflas, en bata, se hace manicure y pedicure todos los días, va a su sala de masajes. ¿Por qué? Porque ustedes lo están dejando descansar. El papel de nuestra generación es levantarnos como guardias, como guerreros, y no dejar descansar a Dios. Aquí estoy, Señor, clamando por Israel, clamando por la iglesia local, clamando por mi familia. No te voy a dejar descansar, porque tus promesas están escritas en la palabra. Me uno a millones de intercesores que están clamando por Israel y profetizando un avivamiento en Jerusalén, para que Dios pues como que diga: ok, vamos a trabajar. No me estás dejando descansar, porque la Biblia dice que no lo dejemos descansar, que hablemos, que oremos, que profeticemos, hasta que esa ciudad se convierta en un lugar donde el mundo pueda reconocer que el gobierno de Dios se ha establecido a través de Israel, porque hay un plan eterno de Dios para la salvación de Israel. No podemos ser indiferentes a eso. Y sí, yo reconozco que fui ignorante a estas cosas mucho tiempo. ¿Sabe? A mí no me da vergüenza reconocer, porque ya me he arrepentido, porque ya he permitido que Dios me enseñe, porque estoy aprendiendo, porque me estoy exponiendo. Y entonces Dios me está sacando de la ignorancia que habla Romanos. Dios está haciendo que yo ya no sea un sábelo todo. Y ahora estoy convirtiéndome en un necio para Dios. Me está sacando del lugar ideal para los hombres y me está poniendo en un lugar espiritual clave para que Él pueda usar mi vida con mayor gloria y en la forma y la manera como Dios lo quiere hacer contigo. Dios quiere traer esas revelaciones, esa luz sobre tu vida para que tú ocupes el lugar en el plan de Dios, porque Dios te está haciendo ese llamado. Dios quiere traerte esa claridad espiritual. Yo pensaba erróneamente que Dios estaba enojado con Israel, porque yo decía, o sea, ¿qué hicieron con todos los profetas? Los mataron. Entonces, claro, cuando yo veo que el pueblo judío es disperso, yo digo, es consecuencia. Yo digo, erróneamente digo, el pueblo judío está disperso por su desobediencia, se acabó la nación. Erróneamente pensé eso mucho tiempo, pero Dios está ahora trayéndome claridad que es tan importante la iglesia de Cristo como la nación de Israel. Y que tenemos que entender claramente cuando la palabra de Dios y la Biblia está hablando de la Israel como nación y cuando la palabra de Dios está hablando de la iglesia y de nosotros como injertos en el cuerpo de Cristo. Nos va a ayudar a entender mejor las escrituras, me va a ayudar a mí a predicar de una manera mejor la palabra y te va a ayudar a ti a caminar de manera correcta en la vida espiritual que Dios quiere que tú camines, con un entendimiento pleno, para que nuestras generaciones no les tome el tiempo que a nosotros nos tomó el poder entrar en esa luz. Por eso es el despertar del mover de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que está haciendo. Y Dios no está enojado con Israel. Dios está enojado con su condición espiritual. Es el mismo enojo que Dios tiene con tu condición espiritual, no contigo. Hay gente que no se acerca a Dios porque piensa que por su pecado Dios está enojado con usted, pero Dios le ama. Dios, de tal forma Dios amó al mundo que dio a su hijo. O sea, Dios le ama, pero Él sí está enojado con tu condición espiritual. Y hay áreas en nuestra vida espiritual que requieren
que nosotros entremos en un horno de purificación para poder estar completamente sincronizados con el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Israel está ubicado perfectamente en el corazón de Dios y está plantado en esta tierra con un propósito, con un destino y con promesas. Dios está íntimamente involucrado con el destino de Israel. Él tiene un compromiso con Israel. Todo el corazón de Dios participa con actos divinos que orquestan acontecimientos globales para llevar a cumplimiento su plan eterno. Y el destino de toda esa voluntad divina está en un lugar geográfico exacto, Israel. Es el epicentro. No podemos hacer nada al respecto. No fue Medellín, pues. O sea, a mí me hubiera gustado decirte Medellín. ¿Cuál es la tuya? Guadalajara. Por sí decir así, ¿no? ¿El tuyo cuál es? Pero tu ciudad. Esas lenguas no las conozco todavía. Pero no fue allá. No fue tu ciudad. Hey, nos hubiera gustado ser el epicentro del plan de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios lo hace así? Para quebrantar nuestro orgullo y nuestra altivez. Para pensar que no, sí, imagínate, lo primero para el israelita su lucha es en otra línea, pero para nosotros es quebrantar el orgullo geográfico, porque tradicionalistas como nosotros, pocos. No, la patria pues, patria o muerte dicen, ¿no? Pero hay un lugar escogido por Dios por elección. Dios escogió a Israel. Y yo le pido al Espíritu Santo que todos nosotros, que Arde sea alineada a lo que Dios está haciendo. Yo le pido al Espíritu Santo que podamos crecer en el entendimiento del celo de Dios por Israel, por el pueblo judío. También entender que esa ubicación física es el lugar donde Dios morará con los hombres. Es el epicentro. Nosotros no somos el epicentro. Tú no eres el epicentro. Definitivamente Israel es el epicentro. Por eso es que Dios está hablando tanto en este tiempo de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va a anteceder la conversión de todo Israel. Y entonces se va a desatar el derramamiento del Espíritu Santo. Se va a desatar la gloria de Dios. Porque nuestro Padre es un Padre muy generoso. Y porque así como nos enseñaban en la ofrenda, abundancia no tiene que ver con lo que tenemos, abundancia tiene que ver con lo que somos. Porque hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Pero cuando uno empieza a entender que nuestra riqueza está en Cristo, en su plenitud, en sus principios, en su carácter, en su valor, nosotros empezamos a tomar el verdadero valor para nuestras vidas y dejamos de estar codiciando lo que los otros tienen y empezamos a agradecer por lo que Dios nos ha entregado. Porque hay gente que no puede avanzar, que no lo puede superar, porque siempre está pendiente del lado, siempre está pendiente del vecino, siempre está pendiente de las bendiciones de los otros. Y cuando nosotros empezamos a valorar lo que tenemos, es cuando Dios empieza a hacer algo grande en medio de nosotros. Yo le digo a los hombres aquí, valoren a su esposa. Porque si tú no valoras a tu esposa, yo no te puedo dar una garantía de que siempre va a estar a tu lado. Valora a tu hombre. Y si es un hombre de Dios, más. Y si todavía no es de Dios, ora más y ayuna más. Y quita menos cantaleta y más oración. Porque algunos hombres no se han convertido por la carnalidad de sus esposas. Carnales, parecen mundanas, disfrazadas de espirituales. La verdad. Pero una mujer consagrada a Dios va a hacer que ocurra algo. O él se va o él se convierte. Pero si no ha pasado es por la carnalidad de ella. Pero hay que aprender a valorar lo que tenemos. Si usted no valora
la iglesia y el lugar que Dios le dio para adorar, Dios le va a mover de aquí. Va a cambiar su corazón y va a poner una buena excusa y va a decir: no, Dios me habló, pastor. Yo sí, Dios te habló, y a mí también, y yo sabía que iba a pasar. Porque hay que valorar lo que tenemos. Hay que valorar los hijos por encima de su condición. Hay que valorar los hijos. Hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que orar por ellos, hay que darles su lugar. Y hay que entender que aunque nosotros les amamos mucho, Dios les ama más. Que aunque nosotros tenemos buenos planes, Dios tiene mejores. La iglesia necesita valorar sus pastores, valorar la persona que puso como heraldo para tu vida, para poder entonces caminar en una vida alineada que agrade el corazón de Dios. Los que tienen sus padres vivos, valoren sus padres, siembren en sus padres, estén pendientes de sus padres. Pero no puedes seguir caminando como si fueras huérfano cuando tienes padre, como cuando tienes madre. Y no se reconoce y se valora a los padres porque sean buenos con nosotros. Es porque la palabra de Dios dice que tenemos que valorarlos, que tenemos que honrarlos, que tenemos que respetarlos. Cristo puede venir hoy, Cristo puede venir mañana. Yo quisiera morir en buena vejez. Ahora, si me dicen: ¿quisieras morir o estar presente vivo en el regreso de Cristo? Yo digo: vivo en el regreso de Cristo, pero viejito. Porque yo de verdad, yo anhelo cargar en mis brazos a mis nietos. De verdad, yo los veo, yo digo: yo anhelo eso. Yo quiero cargar en mis brazos a mis nietos, a mis generaciones. Qué hermoso es. O sea, si uno ama a sus hijos, las abuelas aquí me entienden, o sea, yo no lo sé ni expresar, pero si uno ama a sus hijos, no me alcanzo a imaginar el amor que tú sientes cuando tomas en tus brazos a los hijos de tus entrañas. Pero todo es un tiempo de valoración. Quiero que sepan, yo empecé desde ya hace mucho tiempo una dinámica de valorar mucho a las ovejas, y espero que algunos de ustedes lo estén sintiendo, porque me estoy esforzando por valorarlos. Me estoy esforzando por escucharlos, me estoy esforzando por cuidarlos, me estoy esforzando por pasar tiempo con ustedes. Me estoy esforzando. Y cuando a mí me faltan fuerzas, Erika las tiene todas. Más pastora que. Pero todo tiene que ver con un tema de valoración. Estoy valorando las personas que caminan a mi lado. Estoy valorando las personas con las que estamos haciendo reino. Estoy valorando a las personas con las que estamos edificando. Estoy valorando a las personas con las que estamos proclamando el regreso del Señor. Y el Señor quiere dar su espíritu a todos. Y quiero decirte, Arde, Dios no quiere salpicarte del espíritu. Él quiere darte su espíritu completo a ti. Él no quiere que tú estés ahí viendo como otro se inunda de la presencia de Dios. Él no quiere que a ti te caigan gotas. Él quiere que tú seas lleno, pero solo vas a ser lleno si tienes hambre y sed de Él. Hambre y sed de Dios. La primera gran enseñanza de Joel, que es clave en todo esto, es el arrepentimiento. La segunda gran enseñanza es el derramamiento de su Espíritu Santo. Dice en Joel que el Espíritu Santo vino sobre toda carne, porque después de arrepentimiento siempre va a haber derramamiento. Si te arrepientes, va a haber llenura, pero tu condición tiene que ser hambre y sed. Hambre y sed. El pecador puede venir con hambre y sed y será saciado, y esa saciedad del Espíritu Santo va a empezar a ejercer, a ser una fuerza de purificación en su vida, para que pueda salir de patrones, de ciclos, para que pueda sobrepasar los límites de la naturalidad y pueda entrar en la dimensión espiritual que realmente Dios tiene para ti. Dice en Zacarías 12:10 que habla del lamento del pueblo de Israel
porque han reconocido que traspasaron al Hijo de Dios. Dice Zacarías 12: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Porque el primogénito tiene un valor agregado. Primogénito. Por elección de Dios. Pero este pueblo ha reconocido el lamento por haberlo traspasado. Y lo que en este tiempo Dios quiere hacer en Israel, y lo que Dios quiere hacer en la iglesia local, y lo que Dios quiere hacer en Arde, es que quiere derramar un espíritu de gracia y de súplica. De gracia y de súplica. La gracia tiene que ver con el favor de Dios. De súplica tiene que ver con una postura de quebrantamiento, de arrepentimiento y de humillación al frente del corazón de Dios. No, esto lo conseguí en mis propias fuerzas, esto lo conseguí por mi esfuerzo, esto lo conseguí por mis estudios. Sino que cuando la gracia y el favor se derraman sobre nuestra vida, lo único que logramos hacer es darle gloria a Dios, postrarnos en el piso y decir: Señor, es tu misericordia y es tu compasión y es tu bondad, porque en mis propias fuerzas nada hubiera podido hacer. Quiero profetizar sobre ustedes que viene un tiempo donde será evidente que la gracia de Dios es la que está abriendo puertas. Viene un tiempo donde será evidente que es la gracia de Dios la que te está entregando cosas que tú no considerabas y que tú no podrías lograr en tus propias fuerzas. Este es un tiempo evidente de la gracia de Dios y del favor de Dios, porque Dios mismo ha establecido la bandera del Espíritu Santo en medio de nosotros, y esa bandera pone límites al avance de las tinieblas, porque el reino de Dios ha sido atraído por muchos de los que están aquí, y lo que sembraron con lágrimas lo cosecharán con alegría. Y es el tiempo de proclamar, un tiempo donde se expone un estandarte de la gloria de Dios en medio de nosotros, y vemos como el gobierno de Dios se establece. Vamos a comenzar a ver matrimonios que se ponen en orden, vamos a comenzar a ver hijos que se ponen en orden, vamos a comenzar a ver cómo las tinieblas retroceden cuando la luz de Cristo viene sobre cada uno de nosotros. Los cuerpos se tienen que alinear, las finanzas se tienen que alinear, la vida espiritual se va a alinear, porque este es un tiempo donde proclamamos desde la iglesia la gloria del Señor, la gloria de Dios sobre nosotros. Un Pentecostés de arrepentimiento, un Pentecostés de gracia, un Pentecostés de súplica, donde nosotros proclamamos tu palabra, reconocemos tu favor y recibimos las bendiciones que han sido ganadas y otorgadas desde esos lugares celestiales. Que el espíritu de gracia y de súplica venga sobre tu familia. Que el espíritu de gracia y de súplica venga sobre tus generaciones. Saben, y no tengo pena decirlo, ni vergüenza de decirlo, o sí me da pena, pero lo tengo que decir. Cuando estábamos haciendo hogares en la casa, solo el Team Díaz, haciendo la dinámica de hogares, el Espíritu Santo llenó nuestra casa con gozo. Solo estábamos haciendo en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Hagan la clase de hogares. Hicimos la clase de hogares, nos juntamos, y el Espíritu Santo llenó nuestra casa, llenó nuestra familia, y empezamos a reírnos, a carcajearnos, y algunos de ellos no sabían qué estaba pasando, y yo estaba ahí viendo cómo el gozo de Dios se estaba derramando en nuestro hogar por un acto de obediencia. Un pequeño sí hace que el Espíritu Santo se empiece a derramar. Y sabe, esa noche fue histórica. Y aunque me da vergüenza decirlo, lo tengo que decir. Por primera vez el Team Díaz se unió a orar por Israel. Y fue precioso. Fue precioso como el Espíritu Santo estableció su bandera en medio de nosotros mientras clamábamos por Israel.
porque eso es ser salvos de nosotros mismos. Orar por algo en lo que tú no te crees que vas a ser impactado directamente es ser libre de ti mismo. Pero todos estos días mi espíritu ha estado quebrantado, mi espíritu ha estado anhelando, mi espíritu ha estado con necesidad de Dios. Mi corazón ha estado inclinado a buscar su presencia. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa, puedo estar en trabajo, puedo estar en la oficina, puedo estar haciendo otras cosas, y el Espíritu Santo de Dios me invita y me dice: póstrate en mi presencia. Y yo me tiro en cualquier lado y me empiezo a llorar y empiezo a clamar por Israel, y se doblan mis rodillas y la presencia de Dios viene sobre mí. Y me he tenido que desconectar. Le digo a Eri: no voy a estar en el teléfono, voy a desaparecer 2 horas. Pero es esa necesidad de alinearme con el corazón de Dios. Y hay cosas y pasos que empecé a dar y no tenía entendimiento de por qué los estaba dando, pero a medida que empecé a responder en obediencia, pude ver el panorama más claro y pude entender por qué Dios me está haciendo esa invitación. Por eso yo estoy convencido que en mi casa va a haber un derramar del Espíritu Santo de Dios. Estoy convencido de ese derramamiento del Espíritu Santo, ese arrepentimiento, ese convencimiento, esa gracia y esa llenura. Porque tiene que ver con 2 imágenes, y profeticé sobre algunos de ustedes esta semana, con un vaso limpio que Dios quiere purificar, pero no en apariencia, sino un vaso limpio en el interior. Porque la sanidad, la santidad tiene que ver con algo de adentro hacia afuera. Pero de la misma forma podía haber copas que estaban llenos de la gloria de Dios y eran como copas de vino que estaban rebosantes, que representan el gozo de Dios. Porque es con gozo que se desata, después de que nosotros hemos sido realmente doblegados y quebrantados en la presencia de Dios, se desata el gozo. Y ahí es donde se va a reemplazar toda apatía por alegría. Porque la apatía que han percibido guerreros y guerreras que están en oración por la casa tiene que ver también con tristeza y luto. Pero Dios va a quitar la apatía y va a desatar gozo y alegría. Eso es lo que va a hacer. Eso va a pasar, y vamos a ver una evidencia de eso ahorita que volvamos a las 7 de la noche al cierre de Decol. Vamos a ver cómo Dios cambia la tristeza en gozo. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4: cuando llegó el día de Pentecostés, diga, es hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Colóquese de pie y ponga sus manos para recibir. Colóquese de pie y ponga su corazón y su fe alineada a lo que Dios quiere hacer, porque Él quiere que todos quedemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Él quiere darnos su lenguaje, Él quiere darnos su idioma, Él quiere desatar su amor, Él quiere desatar su compasión, Él quiere desatar su pasión, Él quiere desatar su gloria, Él quiere desatar su gracia, Él quiere darnos sus bendiciones. Él quiere sanarte, iglesia. Él quiere liberarte, iglesia. Él quiere consolarte, iglesia. Él quiere empoderarte, iglesia. Pon tus manos y tu corazón para recibir. Y sopla sobre este lugar. Sopla sobre este lugar. Entrega el material que no te deja avanzar. Entrega la leña que no te deja avanzar. Entrega la madera que se tiene que quemar en el altar para que pueda responder al llamado de su voz. Porque el Espíritu Santo viene sobre arde como un silbido apacible. Como un silbido apacible. Arde, espera con paciencia. Arde, espera con paciencia y escucha siempre. Porque llegó el día donde empezaré a manifestar y a desatar
un espíritu de gracia y un espíritu de favor. No te impacientes, pequeña mía. No te impacientes, niña de mis ojos. Y escucha siempre, porque llegó el tiempo donde manifestaré mi gloria, donde verás mis milagros, donde estableceré mi poder sobre la casa y donde traeré un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de clamor, un espíritu de intercesión, un espíritu de oración, porque mi casa será llamada casa de oración por las naciones, casa de oración por Israel, casa de oración por las generaciones. Y lo que tú establezcas será como una bandera de victoria del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tus generaciones. Un instante, levante sus manos al cielo, porque todavía hay fuego que quiere arder aquí. Sus manos arriba, sus manos arriba. Un instante más, un instante más. El fuego de Dios está aquí, el fuego de Dios está aquí, el fuego de Dios está aquí. Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme. Vamos, acércate a Jesús, conéctate con su mirada. Quemó los otros amores. Si sientes pasar al altar, puedes pasar libremente. Los otros amores, el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores. Se quema todo en el altar, todo. Santo de Dios sopla sobre Arde. Tu viento sopla, tu
Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Señor, nosotros vamos a seguir tus instrucciones. Así como cuando somos padres, que damos instrucciones a nuestros hijos y amamos que ellos las sigan, que no nos cuestionen por qué. Señor, nosotros no te vamos a cuestionar por qué haces las cosas. Nosotros vamos a obedecer. Somos tus hijos y queremos seguir tus instrucciones. Si dices que amemos a Israel, amaremos a Israel. Si dices que somos tus centinelas por ese pueblo, eso seremos. Lo que tú digas, Señor, eso haremos. Porque sabemos que siempre que hacemos caso a tus instrucciones, tu bendición nos abraza. Tu bendición está con nosotros. Gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque en la palabra lo incluyó a usted. Lo incluyó como un restaurador, como un centinela, como un intercesor. Para el que piensa que no tiene propósito, si solo ora por Israel, está encontrando propósito. En hacer la voluntad del Señor encontramos nuestro propósito, en seguir sus instrucciones. Gracias, Señor, te damos por venir hasta nosotros, Señor, por rescatarnos, por poner en nosotros, Señor, el querer como el hacer tu buena voluntad. Nosotros amamos tu voluntad, abrazamos la cruz, reconocemos que nos estás haciendo un llamado y queremos ir en pos de Él. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, precioso Espíritu de Dios. Amén. Familia, nos vamos felices, nos vamos recargados, nos vamos enviados con asignación clara. Vaya, recojan sus niños y nos vemos esta noche a las 7 de la noche. No deje de venir, mañana es festivo, o sea que no hay excusa. Acá los esperamos a las 7 de la noche para que disfrutemos de la gran fiesta de Pentecostés. Les amamos. Chao.